Y de repente todo cambió en un segundo y ya nada volvió a ser igual. Y te das cuenta que el duelo no llega con instrucciones, pero sí con muchas preguntas y algunas respuestas. Hola, soy Paola y este podcast nace desde la pérdida más dura de mi vida, la muerte inesperada de mi papá. Desde entonces comencé un camino que aún no termina y hoy quiero compartir este proceso contigo. Aquí hablaremos del duelo en todas sus formas y manifestaciones, como la pérdida de un ser querido, pero también de relaciones, de salud, de sueños y de cómo poco a poco podemos resignificar la vida después de cada pérdida. Tendré invitados que, como tú y como yo, han vivido pérdidas profundas y han encontrado nuevas formas de seguir adelante, porque hablar del duelo también es una forma de sanar. Bienvenidos a Podversando contigo. Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Podversando contigo. En el día de hoy me encuentro en uno que se ha convertido en uno de mis lugares favoritos cada vez que vengo al sur de la Florida, más específicamente en el área de Coral Springs, y me refiero a que me encuentro en Fefis Café. Un lugar donde te vas a sentir súper especial porque cada vez que vienes el tomarte un café o un té se convierte en una experiencia deliciosa para todos tus sentidos. Eso gracias a las cositas especiales que hace mi amiga Stephanie. Esa es la idea, que la gente se sienta amada, atendida, que se sienta en un lugar especial. Esa es la idea de este lugar. Ella lo consigue totalmente, así que aprovecho aquí para presentar a Stephanie. Gracias. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien. ¿Estás lista para podversar en el día de hoy? Estoy re lista, estaba contando las horas, es verdad. Estoy muy emocionada. Primeramente quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad y dar gracias a ti, porque en verdad para mí es un honor. Es así como sacado de un sueño, ¿sabes? La primera vez que vi tu podcast me tocó el corazón y el solo comentarte y que tú me dijeras, ¿quieres estar ahí? Yo dije, ¿qué? ¿Tú así? Es que eres una persona súper valiosa que tiene mucho que contar Me también, encantó. Pues sí, yo te digo que es de valientes. O sea, yo al escucharte, wow, yo dije, wow. Qué chévere poder hablar de lo que sentimos. A veces tenemos tantas cosas allá adentro y no las queremos sacar por temor. Y resulta que hay algunos principios bíblicos que a mí me encantan, donde dice que tu testimonio hablará a los demás de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y aunque no todo tiene que ser con fines religiosos, es increíble que las cosas que te pasan a ti pueden inspirar a otros, pueden ayudar a otros, pueden sacar a otras personas que están pasando por algo del hueco donde se encuentran. Entonces, tener este espacio es una bendición para ti, para mí, para todos. ¿No? Y al final uno darse cuenta como de la importancia y el poder de las palabras, ¿no? Sí. El tú poder comunicar lo que a veces, cosas que uno quiere callar, pero luego cuando las dices en voz alta te das cuenta lo valiosas que son o a dónde pueden llegar esas experiencias. Y a mí me llama la atención de que cuando hablamos, planeando este día, me di cuenta que tenía una cantidad de cosas guardadas. ¿Sabes? Yo siento, lo puedo lo pienso como si fueran como que tienes una casa con muchos cuarticos. Que tienes unos cuarticos cerrados. Ese día estaba hablando contigo y abrí como 3 cuarticos. Abriste unas dije, cuantas puertas. Wow. Qué bonita analogía esa que haces, Sí. Steffi. Steffi, te quisiera aprovechar para preguntarte de este proyecto, aquí donde estamos. Que es tu bebé. Bueno, este es ¿Qué nos un puedes decir de esto? sueño. Yo llevo trabajando en este sueño muchísimos años. Yo creo que todo el mundo que me conoce sabe que siempre he sido una apasionada por el café. Pero yo había abierto este café en Barranquilla, yo soy de Barranquilla, así como tú. ¿Qué tal esa coincidencia tan divina? Mis Sí. padres, acuérdate que yo nací en Puerto Rico. Bueno, pero yo ya te siento costeña. Exacto. Y total es que lo abrí en Barranquilla, pero lo tuve como 1 añito y pico, y después me mudé para acá. Entonces ya cuando me mudé para acá y comencé a trabajar en otras cosas, seguía con el sueño y guardando cositas para abrirlo, pero, ¿sabes? Cuando vas creciendo, vas progresando. Yo llegué hasta ser manager de un restaurante muy, muy chévere aquí en Estados Unidos. Entonces cuando ya llegué a un límite dije, bueno, hay que trabajar en lo mío y no olvidarme de que ese era el sueño que yo quería y
Y finalmente el año pasado nos lanzamos sin paracaídas. Sin paracaídas. Y ya van 6 meses. 6 meses. Increíble. Increíble, sí, increíble. Es una cosa que yo no me puedo creer. Yo todos los días que vengo aquí digo, ¿qué lugar tan lindo es mío? Qué cool, sí, de verdad que es muy, muy bonito. Y la gente le ha gustado bastante. Ya en estos 6 meses puedo decir que he creado una pequeña comunidad. Tengo mis regulares. Viene mucha gente también porque Google es increíble, todo el mundo postea cosas, la gente te encuentra, la gente postea. Realmente es una plataforma donde le hace saber a la gente lo que las otras gente piensa, tu teléfono, dónde estás, el menú, todo. Toda la información la tienen ahí. Y realmente yo no he hecho nada. Pero date cuenta, es que creo que hasta los que van llegando le van comentando a otras personas porque vuelvo y les repito, la experiencia aquí es extraordinaria. Ay, gracias. Steffi, y vamos un poquito, háblame un poquito de tu familia, ¿de dónde vienes, Stephanie? Bueno, yo soy de Barranquilla, Colombia, soy la número 5 de 4 hombres, 4 hermanitos hombres y yo soy la chiquita de la casa, la consentida, la pechuchona. Sí. Una familia muy linda, mamá y papá. Papi falleció hace algún tiempo atrás, pero crecí en un hogar muy lindo, donde tuvimos un hogar muy bonito, un ejemplo muy lindo, una familia muy unida. Y bueno, nada, el privilegio de estar ahí de quinta. O sea, mis papás ya dijeron ya no más, y mi mamá dijo, espérate, un intento más. Entonces, todos se llevan 3 años y yo me llevo 4. Ok, sí, fue el último, mi mamacito. Un poquito más. Sí, es que mi papá le había dicho no más. Y ella como que dijo, tenía la esperanza de su niña. Sí, ella decía que ella soñaba con su muñeca. Y hasta el día de hoy me dice, mi muñeca. Qué lindo que sea su muñeca. Es que eres una muñeca, es así. Una muñeca de 40 años, o sea. Seguimos siendo muñecas. Sí, total. Ay, Steffi. Y Steffi, cuéntame un poquito tus recuerdos con tu papá, cómo era tu relación con él. Pau, te cuento que, escuchándote hablar en el podcast, la primera vez, yo, lo que te decía, entré a ese cuartico, porque realmente creo que yo estaba muy pequeñita, ¿verdad? Y fue una muerte como que muy rápido. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan así, tú no te llegas a imaginar como tu vida sin esa persona, porque no es una cosa como que lo imaginas, ¿sí me entiendes? ¿No? Era mi día a día. Él me llevaba, en ese momento yo trabajaba, él me llevaba en una moto, yo soy motera, después hablaremos de eso. Teníamos una motico y a pesar de que teníamos carros y motos, a él le encantaba llevarme a mi trabajo, a la escuela, donde yo tuviera que ir en la moto. Éramos muy unidos, como yo era la niña de él, ¿sí? Y ya a mí me tocó un papá más viejito, más cansado. Mi papá era mayor, o sea, todo el mundo creía que era mi abuelita y no mi papá. Aparte que era como gordito y barbón, o sea, imagínate a Santa, así era. Y era un amor. Entonces ya yo cogí un papá cansado, mis hermanos encontraron un hombre joven, fuerte, se los tuvo que organizar a todos como hombres, ¿me entiendes? Sí. A mí no, a mí me tocó la parte más rica. Entonces fue un papá. Era otra etapa, sí, ya él estaba en otra etapa. Fue amigo, fue guía, ayudador, cómplice, compinche. Pero de la misma manera, una imagen de hombre proveedor en casa, un hombre al 100%, cariñoso con mi mamá, cariñoso con mis hermanos, cariñoso con la gente de la familia. Era médico, así que todo el mundo alrededor, de donde llegáramos, donde él estaba, era el doctor. Era el doctor y era la persona que salvaba vidas, era la persona que operaba sin... O sea, era una cosa espectacular. Claro. No había nadie que hablara mal de él. Hasta el día de hoy yo nunca he escuchado a nadie hablar mal de mi papá. Porque él estaba en el servicio. Total. O sea, y aparte de todo, él era director del hospital donde nosotros vivíamos, pero el hospital de Barranquilla, que es muy famoso todavía. Y nada, aparte de que era profesor, o sea... ¿Me entiendes? O sea, para mí era una persona que yo admiro hasta el día de hoy. Era una imagen, un líder, o sea, mucha gente a la cual hasta el día de hoy hablan de él y es todavía como con ese cariño hacia él. Cariño. ¿Y cómo se empiezan a dar las cosas, Steffi, en esos días? Ay, bueno, te cuento, a ver, comencemos por el principio.
Él comienza como a sentirse un poquito enfermo, ¿verdad? Con un dolor como del oído y como decaidez. Todo lo notamos porque él era muy activo, iba a trabajar todos los días, hasta los últimos 2 meses del trabajo, como si nada. Iba a dar sus clases, me recogía a mí, hacía sus cositas, él tenía un consultorio médico en casa, entonces también llegaban sus pacientes, o también tenía otro trabajo en un lugar muy famoso allá en Barranquilla, entonces él hacía varias cositas. Ya no estaba operando, que yo recuerdo en ese entonces, pero son como recuerdos muy vagos porque fue hace mucho tiempo. ¿Qué año, cuándo ocurrió esto? ¿En qué año? 2006, por ahí. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Sí. Entonces, digo yo, pero de pronto mi mamá escucha y me dice, hija, no era de esa fecha. Okay. Perdóname, mamá. En la próxima invitar a tu mamá que esté aquí con nosotros. Total, es que, bueno, nada, se comenzó a sentar malito y comenzó a bajar de peso. Y claro, como buen doctor, o lo que dicen por ahí, que en casa de herrero cuchillo palo, sí. Una cosa así. Uh-huh. Nosotros ya ahora grandes, que logramos hablar un poquito más de esto con más tranquilidad, creemos que él sabía lo que tenía, pero nunca nos lo dijo, ¿verdad? Entonces, al sentirse mal, al perder peso, al dejar de comer, al ya sentirse muy decaído, llegamos al punto donde tenía que hacerse unos exámenes y él entró a hacerse una colonoscopia. Entonces, en la colonoscopia, algo que hoy en día es como algo tan normal, ¿no? En ese momento era cirugía general y tenía que estar en el hospital días antes y estuvo cuidándose. Ahora te digo, escuchando las versiones de todos mis hermanos, porque los llamé y les dije, mira, que yo quiero saber su punto de vista. Cada uno tiene un punto de vista diferente. Claro, mi versión era una, yo era la única que vivía en casa en ese momento. Ya mis hermanos todos estaban casados. Entonces, yo viví una cosa diferentísima. Pero entonces sí, vimos que papi estaba malito, estuvimos en el hospital. Y de las cosas más curiosas era que les decía, llegué ese día de la cirugía, a ver, me van a poner ahí a esperar quién sabe cuántas horas para entrar a la cirugía. O sea, él ya sabía el proceso porque él daba ética médica y todas esas cosas. Y justo pasó eso, lo hicieron esperar mucho tiempo y antes de entrar en la cirugía le dio un paro cardíaco. Trataron de revivirlo y tuvimos una temporadita que tú sabes que dicen las primeras 48. Son las más delicadas. Sí, no pasó ese tiempo. Su corazón no lo soportó y el resto de los órganos comenzaron a fallar y pasó lo que pasó. ¿Cuánto tiempo duró en ese estado? Pero yo te digo que para mí fue muy corto, pero estaba hablando con mis hermanos y me dijo, no, eso fue, no. O sea, para mí fue como 2 días. Somos en 2 días como entre la cirugía y el descenso de él, sí, literal. Pero parece que fueron más días. Sí, pero yo recuerdo como que a mí, él estaba en cuidados intensivos y esa semana antes de la cirugía, mami se estaba quedando en el hospital y yo en casa. O sea, ellos dos allá asignan cuartos y eso, ¿no? Y el día que ya él entra a cirugía, como queda en cuidados intensivos, mami no se puede quedar, así que nos quedamos en la casa de un tío, que nunca lo voy a olvidar porque mis tíos, ¿dónde están los Kleenex que él necesita? Ya voy a comenzar a llorar. Recuerdo tanto que mi tía es política, mi tío es el hermano de mi mamá. Recuerdo tanto que ella nos dio su habitación, su cuarto de esposos, para que mi mamá y yo durmiéramos esa noche allí y nos atendió lindo. Ya estuvieron muy pendientes de nosotros ellos dos. Y ellos durmieron en la sala o en una hamaca, no recuerdo qué era, pero nosotros dormimos en la camita de ellos dos y esa noche yo me abrazaba a ella y ella a mí. Pero yo ya sabía lo que iba a pasar. Por coincidencia de la vida, las personas que han fallecido en mi familia, yo, no sé, Dios como que si me has tenido muestra, como un sexto sentido. Siempre soy yo la que digo, mira, tranquilo que esto va a pasar, pero bueno, hay que ser fuerte. Y después de la muerte de mi papá, yo veo la muerte de otra manera. Eso es muy interesante. ¿En qué cambió tu perspectiva luego de eso? Por ejemplo, a mí me enseñó a ser muy fuerte. Sí, porque como fue una muerte, o sea, fue algo que pasó tan repentino, cambió mi vida con respecto a decir, ok, mira, si esto pasó y sigo viva, puedo con todo. ¿Sí me entiendes? ¿Qué podría venir más fuerte que esto? Suena muy duro, pero cuando tú dices, estoy huérfana, eso yo jamás nunca lo he dicho porque yo nunca me sentí huérfana en el sentido de que mi papá siempre estuvo. O sea, fue una imagen de papá desde el día, o sea, yo te digo, no soy una persona que dice, bueno, mi papá me acompaña, porque no lo digo mucho. Para mí, él hasta allí estuvo allí, pero realmente todo lo que sembró en mi vida
hasta el día de hoy lo tengo. ¿Sí? La mujer que soy y yo. esa es la forma como nos acompaña finalmente, como en eso que sí, dejaron. Por ejemplo, a mí me encantan mucho las libélulas, pasó algo con libélulas y a mí me lo recuerda muchísimo. Los pajaritos, las libélulas, nosotros tenemos entre toda la familia un silbido. No sé si sabes qué es un silbido claro. de todo. ¿Cuál entonces, es? No, aquí, después te lo voy a hacer. Okay. Pero nos los hacemos en todo. Entonces, si escuchamos que alguien silba así, pues lo recordamos muchísimo. Eso es un recuerdo. Pero él, digamos que yo te podría decir, yo no busco en nadie a mi papá porque lo tuviste, completito. Qué bonito. Posterior a eso, pues obviamente yo encontré refugio muchísimo en la iglesia y descubrí pues el amor de un padre totalmente diferente, pero el amor de mi papá, o sea, el padre terrenal que Dios me dio fue maravilloso, no lo cambiaría por nada. Qué lindo. Fue un hombre espectacular. Qué bueno, ¿no? Hemos sido afortunadas. Bendecida y afortunada total. Estos padres. Sí. Steffi, y pregunta que te hago, ¿qué ocurre esos días posteriores al fallecimiento de tu papá? Uy, esa parte es muy, muy dura. Y vuelvo y te digo, como que cada persona lo ve diferente. Como yo era la persona que vivía en casa, nosotros seguimos después de que pasó esto, iniciando el proceso todo tan largo de, ok, y ahora el entierro, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a ser? Es muy difícil. O sea, y no hay, ¿sabes? Que no hay un guía ahí, siga por aquí, hágalo. Lo que yo digo, ¿no? Lo de que no hay instrucciones. Exacto. Y Steffi, sería también bueno que digamos la edad que tú tenías en ese momento también. Bueno, esa es otra cosa. Para mí eran 19, mi mamá me dice, no, yo tenía 20. Creo que me corté. Entonces, pues, vengamos que estaba entre los 20 y los 21. Okay. Porque yo después, pasan unos cuantos meses y me mudo. Me voy de Colombia para Aruba. Esta es una parte también muy importante de la historia. ¿Qué ocurre? El desenlace aquí. Exacto. Entonces, bueno, volvemos. Esa parte de qué hacemos ahora, por ser yo chiquita, ¿verdad? Y no ser una persona que trabajaba y aportaba ninguna cosa, porque yo vivía con mis padres. Fue una cuestión que le tocó a mi mamá y a mis hermanos. Mi hermano mayor ya vivía aquí en Estados Unidos y no pudo ir. Él tenía un asilo político aquí, así que no pudo ir. Y me imagino que su proceso de duelo fue totalmente diferente al de nosotros. Sí, el de cada cual. Sí. Y yo, por serle chiquita, pues no tuve ninguna opinión ni ninguna entrada ahí, pero vi la preocupación de mi mamá y de mis hermanos de ahora. Entonces, todo el proceso, la verdad, yo lo sentí muy rápido. Yo estaba 100% enfocada en mi mamá, pero igualito en el inmenso dolor, y ahora mi papá no está, ¿sí? Los primeros días, recuerdo muy bien que nos quedamos en la casa de este tío que te digo y de mi tía, que los dos son maravillosos y de verdad que... Bueno, no sé si todo el mundo tiene la oportunidad de tener tías políticas lindísimas, porque a mí me ha tocado, la verdad es que en la familia mía, mis tías políticas y mis dos... Han sido excepcionales. Sí, espectacular. Entonces nos quedamos unos días allí y después volvimos a la casa. ¿Y qué ocurre luego, Stephanie, 6 meses más tardecito de todo lo de tu papi? Me voy para Aruba, una isla que está en el Caribe. Me fui para allá después de un tiempito. ¿Y cómo fue esa...? Bueno, la aventura fue muy linda, digamos que sí. O sea, después de que yo paso este proceso y bueno, siento que es tiempo de volar y de tratar de ayudar un poquito en la casa, porque toda la manera en cómo llevamos las cosas cambió. O sea, ya no estaba él, era el proveedor el que daba todo. Incluso igualito en cuestiones por la carrera que él tenía, pues mi mamá iba a recibir pensión y todas las cosas, pero de todas maneras las cosas se pusieron toman tiempo poquito, y toman un tiempo en lo que todo... Se pusieron bien apretadas. Pero gracias a Dios pues nunca nos faltó nada. Pero yo decido irme para Aruba porque en ese momento yo estaba... yo tenía una relación desde chiquitita y mi novio en ese momento, que después se vuelve mi esposo, se había mudado, digamos, mi papi fallece en abril, fue en febrero, y yo me voy en agosto. ¿Cómo tú vives esa parte, Steffi, cuando se va tu pareja? O sea, en ese momento yo tenía el corazón partido, ¿sabes? Relacionado a larga distancia, ya llevábamos juntos mucho tiempo, él tenía familia ya y decide irse, entonces yo ya estaba... Nos pusimos un tiempo, si en 9 meses no estamos juntos, bueno, esto se acabó. Y así fue, y en ese tiempo, sucede lo que sucede. Entonces, fue fuerte, fue muy fuerte, pero a la misma vez era como esa emoción de que mi vida como adulta pues iba a cambiar y esta emoción de
de ir a un lugar nuevo, una cultura nueva y tener la oportunidad de por primera vez vivir juntos, porque yo no vivía con él para nada. Claro. Era, digamos que esa ilusión de juventud, pero de la misma manera el dolor de todas las cosas. Al mudarme, el duelo cambia, obviamente. Esa era la próxima pregunta, exacto. ¿Cómo vives ahora esa segunda parte del duelo, de alguna manera, de estar lejos? A mí, o sea, por ejemplo, yo hablándolo, como te digo, como tuve una pequeña investigación antes de hablar contigo, yo le he comentado a mis hermanos que claro, que el duelo para mí fue totalmente diferente, quizás yo lo veo de otra manera. Mis hermanos todavía hablan de papi, lloran mucho, tienen unos recuerdos diferentes a los míos. Mami se vio afectada un poquito emocionalmente allí porque se le fue la hija y se le fue el esposo al mismo tiempo. Claro, yo en ese momento no pensaba en eso. O sea, está hablando de una mujer de 40 años ahora. En ese momento estabas viviendo lo que tenías que vivir. Yo estaba, ok, listo, que es lo que hay, vamos. Exacto. Sí, y ya me está esperando él y me voy. Una ilusión. Sí. Una ilusión. Pero entonces mi familia quedó acá con el vacío de él en casa. El duelo fue totalmente diferente y para mi mamá también, porque claro, ella tuvo el nido vacío completo. Y en una edad totalmente diferente. Ella se imaginó toda su vida. De hecho, ellos fueron novios toda la vida. Ella no tuvo a nadie más en su vida. O sea, fue su esposo. Hasta el día de hoy ella lo ama. Lo extraña y el amor de su vida. El amor de su vida. Entonces, claro, para ella fue un golpe brutal. Muy fuerte. Muy fuerte. Y para mis hermanos también, porque volver a casa... O sea, por ejemplo, yo te podría decir, entre las puerticas que te digo que tengo cerradas con candado, es que yo nunca volví más a casa. A esa casa, a esa casa como casa. Es muy fuerte cuando tú tienes una relación linda con tu papá. ¿Me entiendes? Creo que lo que me decías ahorita, somos muy privilegiados de tener esa relación. Para mí, mi papá fue amigo, fue cómplice, fue ayudador, fue proveedor, fue ejemplo. Obviamente yo creo que cuando tú tienes un papá de esa manera, tú buscas a un hombre así en tu vida. ¿Sí me entiendes? Tú no quieres nada menos. ¿Sí me entiendes? Es un hombre cariñoso. La vara está alta, sí, está o sea, alta, para conseguir claro, alguien sí. así. Y cuéntame un poquito ahora, Steffi, ¿cómo te va en esa relación? ¿Qué ocurrió en Aruba? Ay, Dios mío, bueno, en Aruba fue maravilloso. Imagínate que yo me fui, bueno, como te estaba diciendo, a los 20. Entonces, estaba en plena 20 años en una isla paradisíaca y con el amor de tu vida, ¿no? Entonces, al principio, como todo, ¿verdad? Es bien duro por el tema de Aruba tiene una lengua diferente, Aruba necesita permiso para trabajar, Aruba necesita gran cantidad de cosas. Pero desde el principio, Dios fue bueno, ¿sí me entiendes? Nosotros conseguimos trabajos, fuimos subiendo, al final terminamos trabajando para un bar que está cerca de los cruceros. Aruba se mantiene hasta el día de hoy de turismo. Y estuvimos trabajando por años en el mismo lugar, en una discoteca, los dos de bartender. Okay. Entonces imagínate tú, dos jovencitos haciendo cócteles, trabajando de 10 de la noche a 5 de la mañana. La vida loca, como quien diría. O sea, si me dicen otra vez, yo solo lo vuelvo a hacer, pero en ese momento era lo que había. Era lo que había y además le fue muy bien. Y Aruba trajo una cantidad de cosas porque, bueno, crecimos allí, formamos un hogar allí, nuestros amigos, nuestra familia, o sea, todo fue un entorno muy, muy chévere, muy bonito. Tengo muy buenos recuerdos de Aruba hasta el final. Ok, vamos acercándonos. Sí, qué difícil es hablar de eso. Lo sé. Qué difícil, pero bueno, es de valientes este podcast, ¿cierto? Yo creo que estamos tratando de que así sea. Voy a tomar un poco de este. Sí, este texto. Esto no va así. Le podemos echar alguito a esto, por favor. Bueno, pasa lo que nadie quiere que pase. Uno cuando se casa, se quiere casar para siempre. Tú jamás te casas para pensar en divorciarte. Así es. Y entro en mi segundo duelo. Mucho más fuerte que el anterior. Muchísimo más fuerte. Porque claro, cuando alguien se muere, tú dices, bueno, listo, ya. Ok. Pero cuando está vivo. Sí, o sea, que se muere la relación, pero la persona tú la sigues viendo, la persona está así. Es muy fuerte. Es muy fuerte y tampoco tiene ningún, como te digo, como
instrucciones. Entonces, tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Hoy, te lo juro que ahora no sé si has escuchado una canción que se llama Querida Yo. ¿La has escuchado? Te vas a poner a escucharla. Okay. Yo ahora en esta etapa de mi vida me llamo mi nueva yo. Entonces, mi nueva yo le diría a esa niña, nena, tranquila que esto va a pasar. Pero en ese momento... No. O sea, para nada. ¿Cuántos años duraron juntos? Ay, ya ni sé cuántos, te lo juro que mi cuenta se perdió. Pero, o sea, otra persona, él y yo fuimos novios desde niños, ¿verdad? Incluso desde antes de ser novios, ya nosotros sabíamos que íbamos a estar juntos. Porque yo era un poquito mayor que él y yo le decía, cuando esté grande va a ser mi novio. Y como tenía 4 hermanos mayores, pues ninguno se acercaba, pero él era chiquito. Entonces yo era mi amiguita, entre amiguito, nos hicimos novios. Y de ahí nos casamos. Pero más o menos, de años. Podrían ser unos 15 años. 15 años, sí, muchísimo tiempo. Ya te digo que, por cuestiones de los, vamos a llamarlo momentos duros, yo he borrado muchas cosas del disco duro. Eso ocurre. Y es una cosa que... Y yo creo que de cierta manera es un mecanismo de defensa para uno mismo. Ahora no he entendido mucho más, pero antes me parecía como, esto no pasó. Exacto. Ahora no, ahora mi nuevo yo me dice, espérate, sí pasó, nene. Uh-huh. Claro que pasó, lo que pasa es que lo eliminaste. Así es. Esa es otra de las puerticas que tú dices. Claro, sí, estos días que yo me metí dije, así como mirando. No quiero entrar ahí. Sí, fue muy, muy duro, porque realmente yo pienso que así como, bueno, no hablo en general, yo hablo lo mío. Porque he visto otras relaciones que se acaban y al día siguiente ya todo el mundo tiene happy. Ya, sí, exacto, un hogar feliz. O sea, así como a mí me costó armar ese castillo, ¿verdad? Con el príncipe azul, me tomó tiempo de desarmarlo. O sea, yo podría decir que yo hice un duelo muy, muy largo. Ya, yo tuve 4 años larguísimos donde a mí me tocó cerrar mi casa, primero separarme, obviamente. Después entramos en detalle ahí, por favor. Sí, ese va a ser otro podcast. Sí, yo sé. Primero separarme. Uh-huh. Después tomar la decisión de decírselo a mi familia, porque es que era un miembro de mi familia. O sea, esto no era uno que me enamoré ayer, no. Esto era una persona que pertenecía a mi familia, era mi esposa. Habíamos soñado con un matrimonio lindísimo y lo tuvimos. Nos casamos por la iglesia, en ese momento yo era católica, ahora soy cristiana, pero ese momento para nosotros fue súper importante. A mí me casó Monseñor en la Inmaculada, que es una iglesia súper lindísima. Como dicen, con todas las de la ley. Con todas las de la ley, eso hubo de todo, fue un matrimonio soñado. Y me casé en la misma iglesia que se casaron mis papás, el mismo día que se casaron mis papás. ¿Sí me entiendes? O sea, fue una cosa, todo estaba tan bien planeado, que no pensábamos que se iba a terminar así. Exacto. Entonces fue muy fuerte. Y yo creí que iba a ser suficientemente fuerte para seguir adelante. Y no fue así. No te dieron las fuerzas en ese momento. Entonces yo duré 6 meses sin decirle nada a mi familia. Yo seguí en Aruba como, claro, yo era con él y ya. Pues nada, nos separamos, él se va de casa, yo me quedo solita, sigo trabajando, cambio de trabajo porque trabajamos juntos y trato de continuar. Y resulta que no, que mi cuerpo, mi vida, mis ánimos, todo, boom, 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 boom. Yo comienzo a bajar muchísimo de peso. Y cuando comienzo a bajar muchísimo de peso, obviamente se ve reflejado en mi estado de ánimo y todo el mundo se comienza a dar cuenta. Mi familia, obviamente, en ese tiempo no había tanta tecnología, pues imagínate que apenas estaba entrando Facebook estaba entrando. Y después Instagram, entonces claro, yo no era cuestión de postear fotos, era cuestión de mí. Sí, mami, sí, bueno, chao, bye. O que no quería hablar. En ese tiempo uno tenía que comprar tarjetas para hacer llamadas internacionales. Claro. No habían las facilidades exactas que hay creo ahora. Que estaba BlackBerry, puede ser. Entonces, imagínate, la gente que ve este podcast va a decir, ¿qué es eso? Después se lo mostramos. Exacto. Total, es que cuando uno de mis hermanos, que es el más chiquitico, yo le comento un poquito lo que está pasando. Él me dio su opinión al respecto, pero me dijo, mándame una foto. Y yo le mandé una foto desde el BlackBerry, porque él era uno de los pocos que tenía BlackBerry ahí en ese momento. Y yo le mandé la foto y me dijo, tú estás mal, tú estás muy delgada. Y le dice a mi mamá enseguida como, vete para Aruba que tu hija se está muriendo. El tiempo que viene mi mamá
Y mi hermano le dice esto a mi mamá, como que yo no le había dicho a todo el mundo, me estoy divorciando, me estoy separando. Yo lo había guardado. Pero ya hubo un momento que no lo podía guardar más. Porque claro, yo ya no dormía, ya yo no comía, ya yo lo único que hacía era llorar. Estaba en ese inmenso dolor. Estaba así, en una depresión. Entonces, claro, ahí fue que descubrí la depresión. Ahí fue cuando me di cuenta que ahí entendí por qué la gente se quita la vida. Eso es algo que es súper fuerte. O sea, me cuesta decírtelo, pero es que, por ejemplo, yo tengo mis valores y mis cosas muy bien fundamentadas, pero en ese momento de tanto dolor, yo le decía a Dios, no quiero vivir más. Y es la forma hasta de alguna manera uno procesar lo de no querer seguir sintiendo el dolor. Sí. Y entonces te hace tener ese tipo de pensamientos. Y es que yo pienso que la verdad es que uno no se alcanza a imaginar cuán doloroso es cuando tu cuerpo comienza a reaccionar al dolor. O sea, cuando dices, no, es que me duele el corazón, espérate un momento, no sabes dónde es donde te duele. En ese momento no sabía dónde me dolía. ¿Sí me entiendes? Pero fue muy fuerte para mí el desligarme de esa relación, el cerrar ese capítulo de mi vida, el duelo que me tocó hacer, el reconocer que ya no había nada que se pudiera hacer. O sea, fue fuerte. Entonces, lo que te digo, los dos hicimos un castillito. Hoy día mi nueva yo tiene muy buenos recuerdos de él, pero en ese momento para mí era... Esto no puede ser. O sea, si te me preguntaran, de hecho yo lo hablé mucho con él cuando estábamos hoy, yo le decía, lo peor que me podría pasar era esto y esto, y así fue. Lo que tú habías dicho, que como que se materializó. No entremos en detalles, pero sí, entiendo. Sí, la peor pesadilla que uno se puede imaginar, esa fue, con todos los detallitos minúsculos que te puedes imaginar. Entonces, al encontrarte con tu pesadilla, ¿verdad? Tener que enfrentar eso. Tener que enfrentarle y decir, ok, tienes dos opciones en este momento, no hay ninguna otra más. O seguir con tu vida o cambiar, ¿se entiende? Entonces, nada, gracias a Dios que fue bueno y a mucha gente que, así como mucha gente te deja, o sea, mucha gente sigue y tú te quedaste allá atrás. El teléfono no sonaba, ¿no? Es una de las cosas que nunca se me va a olvidar. El teléfono no sonaba, la única persona que me llamaba era él y nuestras amistades. Fue como un silencio total. Yo sentía ese vacío de mi vida y ahora un nuevo trabajo y una nueva experiencia y el peso y la falta de ganas y una cantidad de cosas que ahí pues no tenía ni idea que era depresión, ¿verdad? Es que yo creo que antes no se hablaba tanto de eso. Sí, no, tendría otro nombre. Exacto. Pero entonces era depresión, era ansiedad, era de todo. O sea, yo no sabía que era mejor si hablarle o no hablarle, si hacer las cosas en medio de un... Es que en ese tiempo no abogado, éramos los dos que teníamos que... Ok, listo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Esto cómo se va a solucionar? Y aquí esto y aquí lo otro. O sea, éramos esposos, había que hablar, pero yo no quería, o él no quería. Claro. Era muy fuerte. Entonces, y a veces yo pienso un poquito, Stephanie, que el no querer posiblemente era porque tú a lo mejor también todavía tenías esperanzas de que las cosas, tú entiendes, se solucionaran. Fíjate que ahora desde el punto de la madurez yo te podría decir, creo firmemente en que cuando hay un divorcio o una separación, siempre crees que se va a resolver. Tú nunca crees que es el final, hasta que lo ves llegar. Por ejemplo, yo creo que el final fue cuando me monté en el avión. O sea, cuando me monté en el avión. Es que yo te podía decir que yo tengo una historia. No, es pero yo no extensa. quiero que se entere nadie. Pero, o sea, hasta el momento que me decidí dejar Aruba y devolverme para Colombia. Y ahí nace el proyecto de Fefis Café. Todavía yo tenía la esperanza de que me iba a levantar de esta pesadilla y yo iba a continuar. Y bueno... Al llegar a Barranquilla ya entré en un momento de ya darme cuenta de lo mal que yo estaba, ¿se entiende? Y de que yo realmente tenía que salir de ahí, de la isla, y comenzar una nueva vida. Claro, me estrello con que esa nueva vida estaba rodeada de todos nuestros amigos. Esas son otras realidades, claro. Que dejamos en Barranquilla. Entonces fue bien fuerte para mí, pero bueno, mi distracción en ese momento fue buscar un local. La idea de Fefis Café ni siquiera era Fefis Café, era... Yo quería poner un nail salón, a mí me encantaban las uñas en Aruba. Habían estas sillas y estas cosas para irte a hacer las uñas
como nail spa, y en Barranquilla no había. Entonces comencé a tratar de hacer algo vintage. Esa fue como la idea original. Y resulta que uno de mis hermanos me dijo, pero mira, ¿qué tú que sabes de hacer? Mira, llega alguien y yo no te veo haciéndole las uñas a nadie. Y yo, no, pero a mí me gustan pero las manos, pero no los pies, yo te conozco, cosas así. Y entonces... Y ahí tienes que otra vez cambiar la ruta de lo que tenías en mente. Yo lo que me enfoco es en, primero, hacer conexiones. Y creo que eso es una de las cosas por las cuales hoy estamos sentadas aquí. Yo sí estoy segura que es así. Entonces, yo comienzo a conocer unas creadoras de que ahora soy famosísima en Barranquilla de esmaltes, pero entonces yo estaba viajando, otra vez sintiéndome cómoda en Barranquilla y conozco a estas chicas que venden esmaltes de todos los colores y compro toda la colección de ellas y decido hacer el spa. Okay. Pero me quedo con los esmaltes yo, pero ya yo había comprado toda una mueblería y unas cosas antiguas y... mi hermano me dice, ¿por qué no haces un lugar de cupcake? Una cosa así. Entonces Fefis se llama Fefis Cupcake Café en Barranquilla. Oh, el original tenía el cupcake. Entonces lo que tenía era más cupcake que café. Yo no tenía ni idea de café ni nada. Yo sabía que a mí me encantaba el café. Y así comenzó todo. Pero el proyecto comenzó de cero. Yo lo pinté. Yo le mandé a poner aire acondicionado. O sea, yo me voy como con todos mis ahorros de Aruba, con todo, y me enfoco en esto. Emprender. Es que tú eres súper emprendedora, Steffi. Aquí apenas están viendo una partecita, pero esta niña, ella es como dirían, la que le vende un helado a un esquimal. Esa es Steffi. Pues yo te digo que, mira, fíjate una cosa, que en Barranquilla uno dice un de todito picante, que el de todito es una papita frita, ¿verdad? Un paquetico que tiene papitas, que tiene yuca, que tiene, o sea, un poquito de todo. Un poquito de todo. Entonces yo creo que sí, pero es una oportunidad linda, ¿no? Creo que me salgo del margen y me encanta, ¿sí me entiendes? También, como te digo, al crecer en la familia en que crecí, he tenido la oportunidad de manejar moto, de ser libre, de sentirme... No, mi mamá le encanta esa palabra y que bohemia. Yo no me siento bohemia, pero ella me dice, tú eres bohemia. A mí me gusta esa palabra, sí. Yo digo, mamá, yo soy bohemia, pero me gusta mucho haber crecido donde crecí porque realmente creo que me ha traído donde estoy ahora. Y no me ha tocado, o sea, bueno, sí me ha tocado duro, pero... saber que encuentras el apoyo de tus hermanos, de tu familia en cada paso que das, aunque sea duro, es muy importante. Para mí fue muy importante volver a Barranquilla y encontrar a mis sobrinitos que ahora son grandes, ahora tienen 25, 22 y un par de ellos viven aquí conmigo, cerca de mí, que estaban chiquitos y me refugié en ese amor y volví a casa y no tenía trabajo, sino que estaba encontrándome con esta nueva yo en esa temporada y entonces me quedaba en una casa de un hermano, dormía en la casa de otro hermano, a veces estaba hasta grosera con mi mamá, fue una etapa brutal. Me quedaba en un apartamento, alquilé otro apartamento, o sea, fue una etapa donde no me hallaba. Y en esa etapa que abro Fefi, me comienzo a conectar con gente que el día de hoy están en mi vida. Aunque yo vivo acá, exacto, sí están. las que o sea, han mantenido. fue un nuevo comienzo y un comienzo así como el que estoy teniendo ahora. Con gente nueva, con nuevos planes, con nuevas ilusiones, con una cantidad de cosas. Sin embargo, me faltaba todavía algo. Yo no estaba lista para volver a Barranquilla con todo el entorno de lo que traía Barranquilla del pasado para mí, que era mi papá y mi expareja. Entonces, nada, estuve por una temporadita como larga, para mí fue larga, mi mamá dice, fue un año y piquito. Yo, mamá, por Dios, eso para mí fue como una eternidad. Pero posterior a eso, decidí viajar un poquito entre Colombia y tuve la oportunidad de ir a Medellín, conocer otros cafés, inspirarme un poquito en la idea de lo que podría ser Fefi Café en un futuro. Y ahí empieza ese amor tuyo con el café. Claro, porque yo ahí ya veo, que es como un café de especialidad, que hay la diferencia entre esto y esto, y por qué estos sabores, y por qué estas notas, y por qué una cantidad de cosas que no tenía ni idea. Pero ya, me voy primero para Panamá, estoy allá un tiempecito, y después decido venirme para acá, para Estados Unidos, y ya ahí... ¿Y ya llevas aquí cuánto tiempo, Steffi? Creo. ¿Verdad? Sí, hay que llamar a la mamá. Sí, yo creo. A que nos diga. Sí, no estoy mal, en diciembre van a ser 10 años. 10 años. En diciembre 12. Van a ser 10 años. Pero para mí ha sido... O sea, yo te podría decir, claro, yo soy un antes y un después. Un antes y un después de todo, ¿no? De todo lo Entonces, ahora, como te digo, que me llamo mi nueva yo de ahora,
La amo. Quizás en todas las anteriores etapas no me amaba tanto. En esta nueva yo he tenido la oportunidad de enamorarme de nuevo, he tenido la oportunidad de conocerme, he tenido la oportunidad de viajar más, he disfrutado de la soledad. Que el proceso del duelo y el dolor hace que no disfrutes de la soledad de la manera que la disfruto yo ahora. ¿Entiendes? Ha tomado como un nuevo significado. Sí. Steffi, ¿y tú qué dirías ahora con esta nueva Steffi como que se ama ella misma? ¿Cómo esta nueva Steffi ve desde ahora esos procesos, de esos duelos, de esas pérdidas? ¿A dónde te han traído? Fíjate que yo te podría decir que, o sea, todas esas etapas que pasaron me han llevado a donde estoy ahora, porque realmente tuvieron que pasar para que yo viera la vida que la veo ahora, y ya no me tomo las cosas tan en serio. Yo recuerdo a una Stephanie que le da dolor en la barriga cuando iba a hacer una presentación en el colegio, una Stephanie que le sudaba la mano porque, no sé, claro, es necesario que tú pases por miles de procesos y te des cuenta que nada es tan grave, que es un día a la vez, que no sé, que en verdad todo pasa. Todo pasa. Que todo ¿cierto? pasa, sí. Eso es tan radical, pero... Sí. Es un concepto tan sencillo pero tan real, porque eso es lo que a veces uno, como contaste la parte de tu divorcio, sobre todo, que te tomó más tiempo de lo que a lo mejor tú hubieras esperado, o los que veían tu proceso pero te dirían, digo pero era lo que tú necesitabas, ¿no? a mí me encanta haberlo pasado así, porque siento que era necesario. O sea, cuando un amor es tan bonito, es necesario cerrar ese capítulo en tu vida, porque si no queda como hueco, ¿sí me entiendes? Yo creo que si no lo hubiera salido de esa manera, no hubiera podido amar de la manera que amé después. Y es que dicen que precisamente ese dolor viene precisamente porque hubo mucho amor. De otra manera, las cosas a uno no le duelen y te pasan. Fíjate que la otra cosa es que yo considero mucho en que el amor se transforma. Y que también yo conozco muchas mujeres que han sido heridas peor o así como yo, y que no creen en el amor. Sí, que se fueron como... Sí, que no. Y hay algo que escuché justamente hoy, Steffi, que dice: lo que no reparas, lo repites. Lo escuché hoy y me pareció un pensamiento tan fuerte, y es cierto, es como hasta con los patrones de conducta que a veces uno tiene, o sea, si sigues repitiendo lo mismo, te das con la misma piedra, porque todavía no te has aprendido la lección. Tienes dos maneras. O sea, yo no sé, yo por ejemplo, no sé, el tema es que es bien, o sea, realmente sí, yo creo que hemos sido creados para amar, ¿sí me entiendes? Yo no conozco a nadie que no quiera ser amado ni amar. Así es. ¿Sí me entiendes? Pero tenemos esa vulnerabilidad de que te pueden herir si te entregas completamente. Entonces, claro, después de esa herida tienes miedo. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo pienso que el miedo lo puedes tener cuando realmente te has dado cuenta que es lo que te dije ahorita, como que todo va a pasar. ¿Sí me entiendes? Todo va a pasar. Si dolió, pero te vas a levantar. Así como cuando te das una heridita, ok, puede ser muy grande, muy profunda, pero se te cura, te va a quedar ahí la cosa. Ya sabes que no puedes, la próxima vez no puede ser así, tiene que ser diferente. Así es. Y claro, la otra cosa es que, por ejemplo, yo te podría decir en este punto de que yo me casé muy jovencita. Entonces, en ese momento yo estaba buscando un culpable. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién se equivocó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hizo mal? Él es el culpable. No, ahora, Stephanie, ahora te puede decir, no hubo culpables, éramos muy jóvenes e inexpertos. ¿Sí? Y las experiencias que se van presentando también. Y además de todo, que cuando tú eres pequeñito, tú no estás buscando un esposo o una esposa. Tú sigues como el caminito que tú crees, ¿verdad? Porque eso es el otro tema que yo te quería tocar, como que venimos con ese chip de que, ok, naces, vas a la escuela, vas a la universidad, consigues novio, te casas, así como las etapas, como después que de las esto cosas ya están marcadas. Y ahora los hijos, y era y resulta que no. Y es algo que me gusta mucho ver, sobre todo de las nuevas generaciones, Steffi. Ya los muchachos no están haciendo las cosas de esa manera. Ya ponen otras prioridades diferentes, ya lo que la sociedad te
no te está dictaminando que las cosas tienen que ser de esa manera tan lineal y tan así. Yo recuerdo, por ejemplo, que en esa época en Barranquilla, o sea, de 5, uno se divorciaba. Y eso era un escándalo. Claro, o sea, el divorciado, eso era el escándalo. Eso se escondía por todos lados. Exacto. Claro, el tema de que como yo no vivía ahí, a mí no me importaba nada. Steffi, y no recuerdas que así como hablamos del divorcio, era como cuando una persona le daba alguna enfermedad, cáncer, vamos a decir, y no eso se no decía. Exacto, eso ya quedaba dentro de la eso casa. era como un secreto, un misterio. Y por eso es que me gusta tanto este momento en el que estamos, incluido el que estemos hasta tú y yo hablando, no como normalmente hablamos, sino frente a una cámara con ustedes, compartiéndoles estas historias, porque al final yo creo que esto es lo que nos ayuda a sanar, Total. a crecer, Total. sobre todo. Sí. ¿No piensas, Steffi? Y no, y sabes que la experiencia linda que, por ejemplo, a veces tu propia experiencia, tú no sabes qué persona necesita escucharla. ¿Sí entiendes? ¿Qué persona necesita escuchar? Oye, ¿sabes qué? Esto va a pasar. Oye, ¿sabes qué? Tranquila. Sí. Vas a conocer el amor de tu vida pronto. O nada, ni 1, ni 2, ni 3, 10, no importa. O muchas veces el amor de tu vida eres tú mismo. Total. Eso también es una realidad. Y el tema también de que hay gente que se queda con esos odios y con esos rencores y una cantidad de cosas que realmente no los dejan fluir hacia el siguiente nivel. Y eso es otra de las cosas que hace parte del duelo, cuando hay una sanación real. O sea, por ejemplo, hablando con mis hermanos, lo que yo te decía, mis hermanos ven la muerte de mi papá de una manera totalmente diferente a como la veo yo. O sea, por ejemplo, yo lloro en algunas oportunidades cuando tenemos un recuerdo lindo, pero yo, por ejemplo, y muy crucial, el Día del Padre yo no lo celebro. Yo tuve un papá terrenal, ya no lo tengo, fue el único que tuve, no le doy feliz Día del Padre a nadie. Y me dicen, no, pero como, ay, lo siento, bueno, el Día del Padre, la gente que vino aquí, Happy Father's Day, listo. Pero una cosa que yo le escribí una carta a alguien, la verdad es que yo, no. Y soy muy agradecida de haber tenido el padre terrenal que me tocó. Pero el tema de la huerfandad no lo viví porque realmente sí, cuando yo pienso llego que es como que fíjate, yo no lo había pensado, pero me siento identificada en eso, que no es como que yo me sienta huérfana, tampoco sé. Y tampoco yo tengo en la búsqueda de mi pareja como que buscando un papá, no, una figura paterna para nada. Fui tan llena de eso y después de eso, cuando yo llegué a la iglesia, como me di cuenta que yo veo a Dios como un padre. Hay gente que lo ve de diferente manera. Uh-huh. Para mí es un padre, me llena de todo y nunca me he sentido huérfana de ninguna manera. Qué bonito. Pero realmente sí, es muy, muy loco la manera como que se están manejando las cosas y es maravilloso porque la gente realmente necesita escuchar cosas de una manera más positiva, más real, y a veces nos estancamos en el proceso en el que estamos llevando sin pensar en lo que viene. Así es. Sí. Yo siempre creo que, ok, espérate, estamos pasando por todo, sé que lo que viene es grande, yo siempre lo he dicho, como que, uy, no, si esta prueba está tan dura, yo creo que eso es porque ya, uy, debe estar espectacular. Y claro, no tenemos como ¿cómo es que se llama? Una alarma que nos dice, bueno, te quedan tantos minutos, te falta un poquito más de nada. Yo siempre me burlo con algunas amistades cercanas de que hablamos pues cosas de la Biblia y con cuestiones de mi propia vida. Y yo le digo, ay, es que sigo nadando y no llego. O respiras. 2 palabritas que uso mucho en esta nueva etapa de mi vida. Sí. Hay momentos en el que es algo que suena como que es automático y sin embargo no. Como que hacerlo conscientemente. Ahora lo hago más consciente y paro un momento y ya. Eso es lo que te estaba diciendo, yo veo los jueves, que digo los sábados, yo me eché para el jueves. Uh-huh. Los sábados cuando termino de trabajar, mi semana comienza el lunes tempranito y no paro hasta el sábado a las 4 de la tarde. Después de allí, respiro y me agradezco también. Es que yo no me había dado cuenta de que este cuerpo, ¿verdad? Que obviamente es mío, funciona a la perfección, me trae, es el que me trae las ideas, es el que me llena todos los días, yo lo alimento, pero es que realmente si no yo no podría, ¿sí me entiendes? Yo soy consciente que somos alma, cuerpo y espíritu, y este cuerpo, Dios, o sea, me ha tocado tan bueno, ¿sí me entiendes? Porque yo a veces digo, de lunes a sábado yo no paro y camino todos los días. No, y con todos los detalles que tú le aplicas a todo, porque no es como que las cosas aparecen.
cada cosita que tú haces está fríamente calculada. Y tiene un sentido. Y, por ejemplo... Y porque no hemos hablado de cuando te pones a pintar las cositas. Es que escucha, son muchos detalles. Que este es el primero de muchos podcasts que sí, parece que, ¿verdad? Sí. Exacto, que vamos a tener que hacer segunda parte. Pero, Steffi, entonces vamos a decir, para tener segunda parte, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Cuáles serían tus palabras a los que nos están sintonizando basado en tus experiencias? Y vamos a ver, ¿por dónde comienzo? Por el principio. Por el principio. Bueno, yo le diría a todas las personas que en algún momento han tenido o están pasándola, porque vamos a enfocarnos más en las personas que en este momento están pasándolo. Es muy importante vivirlo y vivirlo completo. ¿Sí entiendes? Yo ahora puedo decir que he metido unas partes en los cuarticos que te dije, pero en ese momento lo viví pleno. De tal manera que hoy, ¿verdad? Muchos años después, puedo hablar de ellos sin llorar, sin miedos, sin ningún rencor, sin ninguna rabia, sin culpabilidad. No todos tenemos la misma experiencia realmente, pero es muy importante. Yo siempre, incluso después de todo esto, yo me volví un poco más empática con todo el mundo. ¿Por qué? Porque desde mi posición donde estuve, ¿verdad? De sufrir tanto, incluso yo he trabajado con muchas niñas jóvenes, porque yo he trabajado mucho tiempo en restaurantes y en ambientes muy juveniles. Cuando me dicen, peleé con el novio o algo así, porque todo el mundo pues muy, muy allegado a mí a contarme algunas cosas. Ya se podrán dar cuenta porque soy muy habladora y muy escuchadora. Siempre me enfatizo en cómo te sientes. ¿Estás bien? Todo está bien. Llora si tienes que llorar, grita si tienes que gritar, dale un poquito a eso. Si puedes luchar, lucha. Ya más grande, a las amistades que llevan tiempo de matrimonio, desde la posición donde estoy. Oye, ¿qué puedes hacer porque se resuelva eso? Uno de los dos tiene que ceder. O sea, de las experiencias que tenemos en nuestra vida tenemos que tratar de utilizarlas para que sea un instrumento para las demás personas. En el momento que yo me divorcié, había una amiga que se había divorciado un tiempo atrás y la llamé. Hoy somos muy cercanas, de hecho ella vive aquí en Coral Spring también, me da mucha risa. En ese momento ella también se estaba separando de su novio de toda la vida. Y hoy está casada aquí con otra persona, pero en ese momento yo le llamaba y le decía, ¿cómo lo superaste? Era mi única pregunta. Yo buscaba en libros. Yo en ese momento no había tanto internet, pero yo quería comprarme un libro que me dijera, si te tomas esto, la valeriana, la canela, no sé qué, se te va a quitar el dolor. Y no, eso no. Yo te podría decir, obviamente para mí una de las mayores cosas fue ir a la iglesia y entregar mi tiempo en sanar eso. ¿Sí? ¿Entiendes? Yo te podría decir, Dios me dio la calma que yo necesitaba para poder entender por lo que estaba pasando y que eso iba a pasar. Pero hay personas que se enfocan en otras cosas. Lo importante es pasar el proceso, no meterlo en el cuartico. Yo te digo, los recuerdos los meto en el cuartico, pero el proceso como tal no. ¿Sí me entiendes? A mí me tocó días de levantarme temprano y ir a trabajar con mi hermano en un taller de motos para no quedarme en casa llorando. Sí. O sea, estabas haciendo el trabajo, lo estabas haciendo, seguir adelante, o sea, no quedarte estancada. A mí me tocó esforzarme, mi cuerpo me decía una cosa, pero mi vida y lo que yo anhelaba en el futuro me decían otra. Entonces, claro, mirar hacia el frente, ¿sí? Tienes que pensar en qué voy a hacer, qué va a ser de mí mañana. Si no me levanto ahora, no voy a llegar hasta esa meta. Hoy día te puedo decir, yo sigo nadando, sigo respirando, pero esa Fefi de allí, la Fefi de hoy, otra cosa, diferente, ¿sí entiendes? Sí. O sea, por ejemplo, yo tenía miedo, yo creí que no podía, yo creí que la vida se me había acabado, yo no quería nada. A mí me cambió la manera de hablar, el cabello, la piel, todo. Cuando hay una inmensa tristeza, hay una depresión, se refleja en todo. Todo tu cuerpo cambia. Entonces, el cuerpo de hoy, ¿verdad? La Fefi de hoy, no, yo ahora en este momento de mi vida, aparte que estoy viviendo un sueño diferente, ¿verdad? En ese momento yo estaba viviendo el sueño de estar casada, viviendo el sueño de haberme ido para otro país que me hubiera ido bien, y estando con un compañero que yo amaba muchísimo. Ahora estoy en la etapa de, wow, este era el sueño que yo tenía. Yo quería tener un negocio exitoso, lindo, bello, próspero, y estoy trabajando para él.
Pero antes de eso, yo te puedo decir, yo trabajé en un restaurante que amé y que di lo mejor de mí y que hasta el día de hoy me siento tan agradecida de que Dios me hubiera dado esa oportunidad contra todo pronóstico, y después te voy a hablar de eso. Okay. Entonces, trabajar allí también fue maravilloso. Entonces, he venido viviendo unas etapas de maravilla que si yo me hubiera quedado allá en Aruba, no hubiera existido. No Solo cuestión de decisión. Entonces, ¿qué le digo a todo el mundo que de pronto está pasando por un duelo? Disfrútate del proceso, aunque suene raro. En este momento que estás pasando duele, pero vas a ver que te va a llevar a un mejor lugar si lo vives sanamente. Sanamente es que te refugies con la gente que amas. Para mí fue crucial estar rodeada de mi familia. Sí, esa temporada que estuve con ellos, de que me fui de Aruba para Colombia, fue realmente a renacer de nuevo. Y cuando llegué a este país también me tocó igual. De cero, yo no tenía amigos, yo no tenía nada, y mírame hoy aquí contigo. Así es, por eso yo también le doy mucho valor a eso, a los amigos y a las familias que no te soltaron. Total. Que se quedaron ahí durante los procesos, porque no es fácil tú acompañar a una persona en dolor. No. O sea, uno tiene que ser muy consciente que acompañar a una persona en dolor es sumamente fuerte. Esa clave. O sea, acuérdate, mi mamá primero pasó su duelo y todo, y estuvimos el tiempo que estuvimos juntas hasta que me voy para Aruba, pero después de que yo vuelvo a su casa, yo era un Grinch. ¿Sabes qué es un Grinch? Claro. Sí. O sea, yo era un mostrico. Ella quería atenderme, cuidarme, amarme, y yo no quería nada. Yo estaba en contra del amor en ese momento, de cualquier... Claro. Me estuve cero abrazos, cero caricias, cero habla, cero todo. Fue una temporada durísima. Ojalá que en algún momento quieras hablar acerca de la depresión y de la ansiedad. Lo haremos. Sería muy importante. Fue otra etapa muy fuerte. Me imagino. Entonces, como digo, fueron 4 años de sub y baja, pero cada uno de mis hermanos, cada una de mis cuñadas, cada uno de mis sobrinos y mi mamá 100% lograron sacarme de allí. Obviamente junto con Dios, porque eso fue, o sea, si él no lo hubiera logrado, pero el amor me sacó de ese hueco donde yo estaba, y el amor se transforma, ¿se entiende? O sea, todo lo que ellos pusieron en mí, yo creo que yo lo veo diariamente. Entonces, de las cosas más importantes es eso, estar rodeado de gente. Estar rodeada de esas personas. Y salir del hueco donde uno se encuentra, porque realmente es un hueco. Es un hueco, sí, definitivamente. Bueno, Steffi, yo quiero decirte de que yo me siento honrada de haber conocido a esta Stephanie sanada. Total. Que siempre lo que yo he percibido de ti es alegría, es una persona súper positiva, y al contrario, eres hasta un gran ejemplo de yo verte como tú me hablabas de este sueño y ya después verlo realizado. Así que me siento sumamente orgullosa de tenerte en mi vida y de esta amistad que hemos ido creando. No, mira, yo en cambio te puedo decir que yo, o sea, no me caben las palabras de que me hayas invitado, ¿verdad? De tener esta primicia. Y que te seguiré invitando. De tener esta primicia. De que nos conectáramos no solo por el podcast, sino por la vida misma. Fue una coincidencia divina, espectacular. Y has estado en este proceso desde el día 1. Y bueno, no tengo palabras para agradecerte, de verdad que lo aprecio mucho, te bendigo. Sé que este podcast va a ser un éxito total, que la próxima vez que me invites ya estaremos contando una historia diferente. Sí, no, totalmente, espero que sea así. Y aquí estoy para apoyarte en lo que tú quieras. Gracias, Steffi, con esto lo has hecho. Sí, mi amor, agradezco mucho eso. Claro que sí. Así que muchas gracias, Stephanie, y nada, no me queda más que agradecerles a ustedes por haber estado con nosotras aquí en Podversando Contigo. Por favor, suscríbanse, envíenlo, hagan. Corazoncito, todo comentario, todo, compartan. Y quiero despedirme diciéndoles que si estás pasando por una situación que sientes que es demasiado difícil para ti, hablar con un amigo, como estamos haciendo nosotras aquí, siempre es un muy buen primer paso. Pero si sientes que es algo mucho más fuerte, no dudes en buscar ayuda. Sanar también es parte del proceso. Total. Así que les agradezco el privilegio y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Chao. Este episodio llega a ti gracias a nuestros auspiciadores del Carmen Foundation, una fundación sin fines de lucro con la misión de apoyar la educación para niños y jóvenes en Venezuela y Filadelfia. Llama Violeta, legado ancestral, un espacio holístico y psicológico guiado por la doctora Laura Robles, quien cuenta con 28 años de experiencia acompañando procesos de duelo y transformación.